presentación y ustedes se preguntarán por qué está en un congreso de antropología cuando pudieron escuchar que todo mi currículum está asociado al área cuantitativa. Es porque el año pasado tuvimos la buena experiencia de trabajar con el departamento de antropología y con el decanato en un estudio sobre las personas en situación de calle, ¿ya? Yo, encargada en el fondo del Observatorio Social, el Ministerio de Planificación nos encomendó la tarea en agosto de hacer el catastro, de hacer el censo de personas en situación de calle en Chile, y en diciembre nos encomendaron la tarea de hacer un estudio en profundidad que tenga una parte cualitativa y cuantitativa para poder profundizar en algunas dimensiones que eran relevantes para la política pública de las personas en situación de calle. Entonces, a partir de todo este trabajo que desarrollamos, que finalmente culminó en una publicación ministerial, que la presentamos por alrededor de junio o julio de este año, surgieron varias preguntas y una gran cantidad de información que era interesante volver a revisarla tanto cuantitativa y cualitativamente, sobre todo para ver algunos puentes que se podrían establecer o triangulaciones que se podrían establecer entre los resultados, y también algunos supuestos que se estaban desarrollando de manera a priori sin tener necesariamente una segunda reflexión o una segunda vuelta al momento de poder ser analizado. Entonces, una de las cosas que a mí me dio bastante vuelta era el tema de la movilidad. La situación de calle, como por definición, se podría asociar a una noción de movilidad, de gente que va transitando, de gente que se va, como probablemente lo van a ver en las ponencias más tarde, de los andantes, ¿no? Entonces, el tema que ocurría a nosotros, y un poco quiero partir con una especie de lata metodológica, previo a los objetivos, es cómo nosotros podíamos observar esta población que finalmente por definición es móvil, ¿ya? Entonces el afán de este trabajo tiene dos objetivos: por un lado establecer o identificar las relaciones que tienen las personas con las estructuras de protección social en trabajo, salud e ingreso, que tiene que ver con ciertos niveles de movilidad que los voy a presentar más adelante, y por otro lado identificar el tipo de movilidad, pero no el tipo de movilidad espacial, sino más bien en términos más cualitativos, cómo se modifican o no la constitución de los hogares en el tránsito de situación de calle a no situación de calle, cómo se producen las estrategias para poder comer, vestirse, etcétera, y cómo finalmente a lo largo del año, a lo largo de la semana o de un día para el otro, las personas también se van movilizando, ¿ya? Entonces, aquí viene como la lata metodológica. El primer tema era el siguiente: nosotros en agosto del año 2011 catastramos a 12.255 personas en situación de calle. Entonces, ¿cuál fue la pega que se hizo en ese momento? En todo el territorio nacional se identificaron a partir de informantes claves donde podíamos encontrar estas personas en situación de calle. Es decir, teníamos que ir a buscarlas para alcanzar a tener cierta representación cuantitativa, ¿ya? Y constatamos que en ese momento y en esas semanas habían 12.255 personas, ¿ya? O sea, con un nivel de condicionamiento sobre la estabilidad de ese número. No sabíamos si es que íbamos 2 semanas después, si íbamos a encontrar el mismo número. Entonces, a fin de año, el desafío que nos plantea el Ministerio es poder sacar una muestra, que es la obsesión cuantitativa que tenemos, ¿no es cierto?, representativa de la población en situación de calle, sabiendo que probablemente esos 12.000 sujetos no son todos, ni nosotros identificamos a toda la población. Entonces, el primer desafío metodológico era cómo, haciéndonos cargo de todas las recomendaciones de los manuales de diseños muestrales, hacíamos una muestra representativa, ¿ya?, cómo le damos aleatoriedad, etcétera, dado que los criterios teóricos en este caso pasan a segundo plano y necesitamos comprobar el error y la confiabilidad de la muestra. Entonces fue en verdad un desafío gigantesco por los siguientes 3 supuestos o las 3 advertencias metodológicas que teníamos. En primer lugar, el cambio de estación. O sea, era muy intuitivo que en agosto, en el fondo, versus diciembre y enero y febrero, donde sí íbamos a hacer la encuesta, iba a haber un cambio de estación importante. Por ejemplo, la disposición de albergues públicos o de algunas fundaciones ya estaba encerrada, entonces algunos lugares donde habíamos encontrado a las personas ya no íbamos a estar. Entonces íbamos a representar ¿qué finalmente? ¿Ya? En segundo lugar, en el censo se constató que había una movilidad estacionaria, es decir, las personas manifestaban que la gente se desplazaba del sur al norte a lo largo del año. Y en tercer lugar, también sabíamos que las personas, por ejemplo en el caso de Punta Arenas, se movían de algunos albergues con techo, como las hospederías residenciales, a la vía pública. Entonces, con estos 3 supuestos que eran bastante intuitivos, no teníamos ninguna forma de representar nada. O sea, era como, no sabemos cómo agarrar esto.
Entonces lo que hicimos fue incorporar algunos criterios cualitativos que nos permitieran en el fondo defender la selección muestral. Y lo que hicimos fue nuevamente, en un listado muy ordenado de todos los lugares donde en agosto habíamos encontrado personas en situación de calle, seleccionar aleatoriamente algunos y dentro de ellos ir a identificar todos los nuevos en el fondo personas en situación de calle y seleccionarlo aleatoriamente. Complementado con todo el trabajo cualitativo en el fondo, que fue hacer alrededor de 16 grupos focales, 16 o 26 hay, 26, ¿no? 26 grupos focales y 100 entrevistas en profundidad. Es decir, todo lo que perdíamos, dado los sesgos que teníamos en términos de representatividad cuantitativa, los queríamos cubrir a partir de la riqueza del dato cualitativo, ¿ya? Y por tanto podríamos hacer ciertos puentes en los resultados. Este desafío metodológico es bastante importante porque en el fondo la antropología nos da mucho ancho en términos de resolver frente a ciertos fenómenos que cuantitativamente se llaman como móviles, la posibilidad de observarlos con seriedad y en profundidad. Y a mi juicio, en estas decisiones, donde además nosotros tuvimos la osadía de construir factores de expansión, es decir, hacer que estos 1.375 casos equivaliesen a las 12.255, era asumir un montón de supuestos que la teoría estadística podría votar por abajo. Entonces, de algún modo, si no hubiese sido por la entrada cualitativa que nosotros pudimos obtener, inclusive para leer y revisar los datos que obtuvimos para esto, en el fondo no habría sido posible desarrollar este estudio con las condiciones que tenemos, ¿ya? Y por tanto es muy inédito en términos de cómo abordar poblaciones que los manuales recomiendan o reconocen como móviles, ¿ya? Esa es como una primera obsesión. Ahora, también nosotros necesitábamos empezar a abordar ciertas cosas que estaban a la luz de los resultados del catastro de manera más profunda. Por ejemplo, había una obsesión por parte del Ministerio para identificar cuáles eran las causas, cuáles eran las razones y Yo estoy súper bien, pero si lo necesitan apagar. ¿Cuáles eran las causas? ¿Cuáles eran las razones de permanencia? ¿Cuál era el grado de exclusión? ¿Cómo se comportaban? Entonces, tratamos en el fondo de todos aspectos, muchos aspectos cualitativos que a partir de una entrevista se podían levantar, como por ejemplo, cuénteme dónde durmió en la noche anterior, dónde durmió el lunes pasado, y reconstruir una historia de vida. Tuvimos nuevamente la segunda osadía de plantearlo en una encuesta, con categorías cerradas, etcétera. Entonces, los resultados que yo voy a presentar a continuación, en el fondo resumen estos dos esfuerzos, ¿ya? Una pretensión cuantitativa, ¿ya?, de querer abordar ciertas cosas que por definición podríamos ponerlo entre comillas cualitativas, y por otro lado, presentarles también cuáles son los insumos que desde esta experiencia nos van a dar, ¿ya? Una de las primeras cosas que nosotros queríamos realizar con las personas en situación de calle, como en el fondo a partir de la base de datos, es decir, no teníamos relatos, no teníamos historia, es poder visualizar cuál era la idea de relación que ellos tenían respecto a las oportunidades que existían en el país, ya que es como la primera parte de este paper. Entonces, lo que yo hago acá es finalmente poder mostrar que hay un montón de condiciones ya y aspectos que nosotros podríamos identificar como partes del sistema de protección social que hay en Chile y que de algún modo nos permitiría asumir que hay cierta cobertura para el 100%, que para las personas en situación de calle no se encuentran participando. Es decir, a lo que voy con esta diapositiva es poder corroborar que si bien pueden haber un montón de particularidades o un montón de grados decisionales de estar en situación de calle, hoy en día hay un montón de estructuras que por definición deberían acoger al 100% de la población y no lo están haciendo. Muestra de esto es la situación de las personas en situación de calle. Específicamente, por ejemplo, el 50% de las personas encuestadas, asumiendo todas las, en el fondo, precauciones que les mencioné anteriormente, no se encuentran afiliados a ningún sistema de salud, ni FONASA ni nada. Y estos datos además fueron cruzados con los datos administrativos de FONASA, es decir, al poder chequear si estas personas aparecían en FONASA, definitivamente eran invisibles, pese a que encuestas como la KCN en el fondo aseguran que hay un 98% de afiliación. Valga el paréntesis que en encuestas como la KCN las personas en situación de calle no cuentan porque son solamente representativas de los hogares particulares, ¿ya? Y les voy a pedir muchas disculpas porque mi deformación profesional siempre me va a hacer remitir a las encuestas.
El 20% de las personas no sabe leer y escribir, mientras que según los datos de la última encuesta que hacen, en Chile el 98% de las personas sabe leer y escribir. O sea, ahí nuevamente hay una estructura asociada al sistema educativo que debería estar captando con los niveles mínimos, con umbrales súper bajos, en los cuales este tipo de población se encuentra excluida de la estructura, lo vamos a decir así, ¿ya? 8 de cada 10 personas trabajan en condiciones de absoluta formalidad, pese a que ellos, y aquí por eso están dentro del lado de la agencia, un 75% de las personas generan estrategias para obtener ingresos a partir del mercado del trabajo informal, ¿ya? Es decir, ellos son población económicamente, un 75% de ellos se definen como población económicamente activa, es decir, desde la parte de la agencia y no desde las oportunidades de la estructura, se levantan estrategias para poder resolver las necesidades de subsistencia como la obtención de ingresos mediante el trabajo, ¿ya? Y en el fondo lo que podemos observar como esta definición, el dato adicional que nos entregan es que si es que nosotros nos quedásemos con la puesta en discusión de la línea de la pobreza, el promedio que una persona en situación de calle tiene en términos de ingresos mensuales son de 88.690, que es por sobre la línea de la pobreza. O sea, y ese es un dato que el Ministerio no se atrevió a decir en el fondo. No se atrevió a decir que bajo las mediciones de pobreza hoy, las personas en promedio no estarían en situación de pobreza. Pero si lo analizamos desde una perspectiva más integrada, que es la que documento en mi trabajo, considerando también esta capacidad que tiene la estructura de oportunidades y no desde las estrategias de la agencia, efectivamente las personas en situación de calle se encontrarían en ciertos niveles importantes de exclusión y por cierto de pobreza multidimensional. Como nosotros estamos transitando también en la observación del bienestar, ¿cuánto me falta? ¿5 minutos? Ya. Como nosotros estamos transitando además en la observación del bienestar a partir de otras dimensiones, quisimos preguntarle a las personas, cosas que por cierto la antropología lo podría hacer mucho mejor, este indicador clásico de cuán feliz se sienten las personas. Y un 24% de ellos, ya, es decir, 4 de cada 10 personas, nos dijeron que se sentían felices o muy felices, ¿ya? Si ustedes se fijan, hay una ecuación súper clásica en donde se observa que la relación entre ingreso per cápita y la felicidad son inversamente proporcionales, ¿ya? Por ejemplo, en países como Ecuador sucede que la gente se declara muy feliz, ¿ya? Y que por tanto, pese a que tener poco ingreso. Lo que desde la economía muchas veces se llaman expectativas condicionadas. En el fondo tengo ya ciertas cosas suficientes, que dado mi techo de expectativa ya no desearía mucho más. Lo interesante de poder analizarlo en la situación de calle es justamente lo que se va a complementar luego con el análisis de redes, porque las personas nuevamente, así como logran ser capaces de tener ciertas fuentes de ingresos, de ser una población económicamente activa, también logran ciertas filiaciones con otras personas que le hacen sentir una especie de comunidad de pertenencia que a veces es mucho más dispersa y a veces mucho más rica. Entonces, el análisis que pudiésemos hacer, que subyace a esta idea de que un 4% de las personas se encuentran en ciertos niveles de felicidad, no requiere en el fondo la lectura automática que en otros contextos podríamos hacer, ¿ya? Ahora voy a ir un poquito más rápido. Me voy a saltar esto, que es simplemente demostrar, porque cómo cuantitativamente nosotros quisimos medir la historia de vida. Le preguntamos una serie de sucesos que el Ministerio le puso vitales estresantes para poder visualizar en el fondo cuál era la incidencia que tenía cada uno de estos en la vida de las personas. Nuevamente podemos constatar que en la infancia, si ustedes se fijan, problemas económicos importantes y deserción escolar que están asociados a las posibilidades que genera la estructura de oportunidades, ¿ya? Nuevamente pasan a ser aquellos que tienen mayor incidencia dentro de la experiencia de las personas en situación de calle, ¿ya? Junto con otros factores biográficos, pero que para el caso de este estudio no me quise detener. Habiendo en el fondo observado cuál es el lugar y cuál es la relación en el fondo respecto a la posición de exclusión sobre la estructura, quise establecer como 3 nociones de movilidad a partir del aporte de Le Breton: la movilidad estratégica, la movilidad cotidiana y la movilidad filial. La movilidad cotidiana tiene que ver con cómo van resolviendo las necesidades básicas, ¿ya?
que podríamos preguntarle o hacer un seguimiento, un acompañamiento participante, pero en este caso les preguntamos. La movilidad estratégica, es decir, en los lugares en donde se encuentran las personas situadas, y la movilidad filial, es decir, cómo ellos se van movilizando y van constituyendo nuevos núcleos, nuevos hogares en los cuales habitan, para ver el antes y el después de la situación de calle. Estos datos fueron extraídos del informe de personas en situación de calle con una segunda lectura. Entonces, en términos de movilidad estratégica, que Le Breton la define como la localización de las personas dentro de determinado espacio, podemos observar lo siguiente, un poco lo que yo la anticipaba dentro de los supuestos primero. Un cuarto de las personas se mueven estacionariamente y se trasladan sobre todo de sur a norte como una especie de búsqueda del calor, por decirlo de manera muy simplista. ¿Quiénes son estas personas? Quienes habitan en vía pública, en hospedería, y cambian de diferentes puntos en estación y otro. Como nosotros les preguntamos es: ¿dónde pasaste el último verano? ¿Dónde pasaste el último invierno? ¿Dónde pasaste el año nuevo? Etcétera. Cotidianamente, y ahí les voy a presentar cómo nosotros lo preguntamos, un 9% de las personas se cambia entre las semanas, es decir, entre lunes, martes o domingo tienen algún cambio de habitación, que es un porcentaje bastante poquito. Entonces nosotros podríamos esperar que las personas no se cambian tanto. Y vamos a ver la salvedad de lo errado que puede ser tener esta simple lectura. Y la última noche, es decir, cambiaste el lugar en relación a dónde dormiste en la noche con respecto a la noche anterior, el 11%. Cuando nosotros teníamos este porcentaje de solamente el 9%, lo que ocurría era que toda la hipótesis de movilidad un poco se caía. Al parecer las personas no eran tan móviles como nosotros decíamos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Y esto fue un análisis adicional para este trabajo, fue que para cada uno de los lugares que las personas manifestaron lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, lo cruzamos por las comunas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que las personas a lo largo de estos días seguían durmiendo o en hospedería o en vía pública, pero sí había una alta rotación entre las comunas, ¿ya? Alrededor, en el fondo, del 30% de los encuestados, sobre todo en los menores de 18 años, no cambiaban el lugar, es decir, no cambiaban la hospedería o no cambiaban la vía pública, pero sí habían cambios importantes al interior de la comuna. Y este fue un hallazgo muy, muy relevante, porque en el fondo, de algún modo, existe, en términos del formato de donde alojan, pocos cambios, pero en el lugar territorial, mayores cambios, ¿ya? 30% puede ser muy poco, pero para este caso sí era estadísticamente significativo. Entonces, para nosotros era muy importante poder visualizar, y qué es lo que ahora queremos avanzar con el Departamento de Geografía, cómo se producen estos tránsitos territoriales, a qué comunas se mueven cuando se cambian de hospedería, a qué comunas se mueven cuando se cambian a la vía pública. La movilidad filial, y aquí principalmente detenerme, si ustedes se fijan, acá también hicimos un antes y después de la situación de calle, y lo que más me interesa destacar es esto, es decir, el 69% de las personas, antes de reconocerse previos a la situación de calle, vivían con sus familiares, y un 51% pasa a vivir solo, ¿ya? Y quienes vivían solo, por el contrario, pasan a vivir con personas no familiares, y quienes vivían con no familiares pasan a vivir solos. Es decir, mayoritariamente las personas se identifican con una movilidad filial que está marcada por reconocerse antes y después de la situación de calle como tránsito hacia la vía en solitario y como tránsito hacia la constitución de nuevos núcleos con personas no familiares, ¿ya? Que eso es como algo que se puede ver como constatado ya en teorías previamente. Y en términos de la movilidad cotidiana, y aquí un poquito para cerrar, nosotros le preguntamos sobre cinco cosas. El aseo personal generalmente se realiza en los lugares de pernoctación, es decir, no se mueven más allá en el fondo de los lugares donde pernoctan. Si es que pernoctan en el fondo una hospedería, va a realizarse así. Las cosas que, sus pertenencias, en el fondo su ropa, sus cachureos, etcétera, siempre las traen con ellos. Es decir, no hay ningún traslado, ni tampoco hay la confianza de dejarlo en algún lugar específico. El vestuario se consigue mediante regalo, alrededor de un 80% de las personas lo recuperan mediante
regalo, la alimentación se realiza en el lugar de pernoctación y en los lugares de trabajo. Las personas tienen un promedio de 3 raciones de comida al día. Entonces, y el lugar de trabajo pasa a ser en el fondo la misma comuna de pernoctación generalmente, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Es nuevamente, si nosotros volvemos a la estructura, hasta el monito de estructura y agencia, ellos generan estrategias para poder resolver sus necesidades básicas que van asociadas en el fondo a partir de lo que nosotros consideraríamos como la posibilidad de una alta movilidad cotidiana, es decir, son capaces de desplegar acciones para resolver necesidades como la alimentación, el vestuario, el aseo o el guardar las cosas, ¿ya? Para cerrar, un par de conclusiones. En el fondo, a la luz de la experiencia, los elementos biográficos, que sería como esto, podrían pasar a constituir causas de la situación de calle, mientras que el desalojo estructural es la condición de la mantención en situación de calle y la exclusión, poniendo en evidencia que en Chile no existe un aseguramiento de las condiciones mínimas de protección social para la totalidad de la población. O sea, el foco desde el cual nosotros estamos mirando es que hay ciertas coberturas que supuestamente están aseguradas para el 100%, y tenemos a través de los datos administrativos y de los que nosotros recopilamos, datos que finalmente no se pudieron constatar, ¿ya? El tránsito de la situación de calle produce efectivamente una movilidad filial, es decir, las personas modifican su núcleo en el fondo cercano, alrededor de un 75% de ellas. La movilidad cotidiana no se modifica tanto en términos de lugares, más sí entre comunas. En términos de movilidad cotidiana, ya lo pudimos analizar en la última lámina. Para las personas en situación de calle, que esto es uno de los últimos hallazgos, el destino ideal es la casa, pero no una casa típica, sino una casa con las propias reglas. Por tanto, podría ser una casa móvil, ya que es como un hallazgo bastante interesante. Y lo último, que ya es como manera de, yo creo, una de las conclusiones de la experiencia de trabajar con Mideplan, es que la política pública comprende esta situación como un fenómeno para atacar, algo así como una manera escalonada. Si pudiesen ver ese libro, ellos nos presentan como si tenéis varios eventos trágicos, la sumatoria de ellos, tu destino es la calle, ¿no? Entonces, no más bien como un encadenamiento de sucesos, y ellos también conciben como pasar desde la vía pública por la hospedería y la residencia como una escalada hacia el bienestar, cuando se desconoce en el fondo todas estas estrategias que vienen desde la agencia y que también van asociadas a hacerle frente al deterioro que la calle en el fondo puede otorgar. Y les pido disculpas porque muchas de estas cosas sé que cualitativamente pueden haber sido mejor abordadas. Gracias. Gracias.